Guille, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hablamos de cuotas alimentarias. Cuotas alimentarias que en el imaginario popular, cuando te divorcias y si el papá generalmente, digo, hay casos y casos, no se hace cargo, sonaste, fuiste. Ese es lo que está en el ideario popular y que no podés hacer absolutamente nada, y que si no te quieren pagar no te van a pagar, y si te van a pagar vas a luchar muchísimo judicialmente para que te paguen 2 mangos. Exactamente, sí, sí. Hay ciertas situaciones que claramente a veces hay padres que no tienen un sueldo y demás y se complica la situación, ¿no? Y hay otros que evaden el tener algo registrado para no cumplir nunca con sus obligaciones de padre. Exacto. Barra madre hoy en día, porque sí, tenemos casos, exactamente, tenemos casos donde el padre se hace cargo de los niños y era como medio tabú, ¿no? Pero ahora ya se está empezando a ver más que es el padre, es decir, el hombre que le pide la cuota alimentaria a la madre. Y está perfecto, son los menores de los casos porque generalmente exactamente, es la madre que se hace cargo, o por lo menos mayor cantidad de tiempo tiene al niño, y bueno, claramente hay un deber alimentario, hay que cubrir. Bueno, hay una nueva ley que modifica un poquito el tema esto de los alimentos y que va a tratar de hacer que esto se dinamice un poco, porque bueno, si nos encontramos con ciertas situaciones que por ahí se complicaban el proceso, se complicaba para los abogados, para la persona, para el propio juzgado, ¿sí? Una de esas modificaciones que entran en vigencia a partir del año que viene es la posibilidad de notificar las demandas a través de WhatsApp. Bien, hoy tenemos que notificar las demandas de alimentos por medio de papel, ¿sí? Ya sea electrónicamente, pero se imprime una cédula, se tiene que ir al oficial de justicia a llevarlo, por ahí no lo encuentra el demandado, tiene que volver, a veces no encuentra el domicilio. Bueno, hay vivezas criollas para que no esté el número del domicilio, se cambie el color de la puerta, todo, desaparezca, atienda a un pariente, firma a alguien que no tiene nada que ver con esa persona. O totalmente. Sea, hay muchas trampas. Sí, te dicen que no vive acá y vos sabés que vive ahí. Bien, y muchas veces también sucede grandes problemas cuando tenés que notificar en otra provincia, ¿sí? O en otra ciudad. Entonces ya eso complica un poco más. Bueno, ahora va a poderse notificar a través de WhatsApp, ¿bien? Denunciando el celular de la persona, como hace ya tiempo lo viene haciendo, por ejemplo, el Juzgado de Paz de Viamonte, que hace ese tipo de notificación, ¿sí? Trata de notificar por WhatsApp y si no se puede, bueno, se realiza de forma tradicional. Pero el tema es que, obviamente, la constitucionalidad de eso por ahí puede ser media dudosa. Lo bueno es que esté, claro, bueno que esté a través de una ley que ya por lo menos tenemos un sustento legal que avale esa notificación. Bien, eso creo que va a permitir, por lo menos lo que tiene que ver con las notificaciones, que sean mucho más rápidas. Bien. Hay cosas que simplifican mucho la tecnología. Totalmente. Por ejemplo, algo que no hacemos nosotros, que se hace un registro de reincidentes, bla, 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 y ahí se toma una muestra de ADN. Sí. En Estados Unidos es bastante común, acá estaría constitucionalmente discutido, pero habría que modificarlo, que se tome una muestra de ADN y se incorpora al mismo DNI, acá son datos sensibles, es complicado. Pero digo, en Estados Unidos detectan quién estuvo y toma una muestra de ADN y te salta el número de documento y ya sabes quiénes estuvieron ahí. Exactamente. ¿No? Totalmente. Otra de las modificaciones también va a ser que se disminuya el tiempo que tienen las oficinas públicas y privadas para responder oficios. Muchas veces es necesario pedir de alguna oficina pública, generalmente en caso de alimentos, más que nada es ANSES, ¿sí? Se le manda un oficio a ANSES para preguntarle si esa persona está trabajando, si no trabaja, bueno, si cobra algún beneficio, si cobra jubilación o lo que fuera, bueno. Claro, porque se da mucho también, hay beneficios sociales que están cobrando personas que no le pasan un mango a los pibes. Exactamente. Y lo cobran por los pibes. Totalmente. O sea, eso es tremendo. Eso ya es criminal, o sea, porque sí, existe te estás beneficiando de tu hijo y no le pasas un mango. Exacto. Y te lo paga el Estado. Exactamente, y es el dinero que corresponde al niño. ¿Bien? Y lo está cobrando el padre o la madre que no está con el niño. Bueno, esa disminución de ese tiempo que van a tener las oficinas públicas y privadas para responder también van a agilizar el trámite. Otra de las modificaciones es que tiene que ver con el registro de deudores alimentarios. Bien, al día de hoy el padre tiene que no pasar 5 meses de cuota alimentaria, 3 meses consecutiva o 5 alternadas para poder inscribirlo en el registro de deudores alimentarios. Con esta nueva ley, con que pase un solo mes que no cumpla, ya se puede, a través de una orden judicial claramente, la inscripción realizar en el registro de deudores alimentarios,
con lo cual el padre no va a poder sacar el carnet, no va a poder, por ejemplo, pedir un préstamo en el banco, tener cuentas bancarias, bueno, ser proveedor del Estado, entre otras situaciones. Bien, básicamente es como para... un muerto civil. Sí. Claro, totalmente. Esto además de poder inhibirlo, bueno, otorgar cualquier otro tipo de medidas, como hemos hecho varias veces, hemos hablado también acá, de prohibir de entrar a un club de fútbol o prohibir de salir del país, por ejemplo, sacar el carnet de conducir. Bueno, son todas cuestiones que tratan de que ese padre incumplidor cumpla realmente con esa cuota alimentaria. Y otra también de las reformas muy importante es que generalmente cuando los padres no tienen un sueldo, ¿sí?, en blanco, a ver, si hablamos, por ejemplo, de un muchacho que es policía y hay que cobrar la cuota alimentaria, se establece un porcentaje sobre el salario y, bueno, se realiza una retención y directamente el Ministerio de Seguridad retiene el sueldo y lo deposita en una cuenta judicial. Ahora, el problema está cuando esa persona es, por ejemplo, monotributista o no tiene un sueldo en blanco. Claro. Bien, ahí ya es un poco más complicado cómo determinar... Claro, depende de la declaración que haga ante la AFIP. Claro. O eventualmente de lo que se le constate que no está declarando. En este momento, generalmente se fijan las cuotas alimentarias de acuerdo a lo que es el salario mínimo vital y móvil, un porcentaje sobre ese salario. Generalmente la mayoría de las cuotas son de un salario mínimo, bien, dependiendo de las necesidades del niño, las posibilidades del alimentante, ¿no? Pero ahora se va a empezar a implementar lo que es la canasta de crianza, bien, que es el INDEC quien dice todos los meses cuánto es lo que vale criar un niño, de acuerdo a la edad, ¿sí?, que tiene el niño. ¿Cuál es la parte buena de eso? Que es mayor que el salario mínimo vital y móvil y que se actualiza todos los meses, ¿sí? Supuestamente el salario mínimo vital y móvil, mañana va a haber la reunión del Consejo de Salario y se podría llegar a aumentar, pero eso depende muchas veces de que el Consejo de Salario se reúna, bueno, depende de un montón de circunstancias. Entonces hay meses que pasan y el salario sigue igual. Con esta reforma, todos los meses la cuota alimentaria va a aumentar, ¿bien?, de acuerdo a ese parámetro que determine el INDEC. Y por otro lado también le va a dar potestades a los jueces para poder investigar a través de indicios, ¿sí?, y poder fijar la cuota alimentaria. Hoy, por ejemplo... Indicios por su nivel de vida, o sea, exactamente, hay otras estilizaciones de riqueza que no tienen que ver con el salario, tienen que ver con lo que te compraste, a dónde viajaste, qué hiciste. Claro, muchas veces pasa, conozco situaciones de deudores o de padres que tienen que pasar la cuota alimentaria que figuran como empleados de una empresa cuando realmente son los dueños o tienen algún tipo de participación en esa empresa. ¿Bien? Entonces, cuando uno ve el sueldo y tiene un sueldo de 500.000 pesos, pero anda en una camioneta 0 kilómetros, claro, se va de viaje a Brasil, bueno, en ese caso, obviamente lo que hay que hacer es investigar cuentas bancarias, investigar movimientos y demás, informe ambiental en la casa. Obviamente, si una persona gana 500.000 pesos, no va a tener una super casa como un dueño de una empresa, ¿no? Bueno, de esa forma, por más que en el recibo de sueldo figure esos 500.000 pesos en blanco, la realidad es que esa persona tiene un mayor ingreso. Entonces, la jueza lo que va a hacer es fijar una cuota alimentaria de acuerdo a esos indicios o pruebas, incluso que pueden ser directas, como por ejemplo movimientos hoy no solamente de cuentas bancarias, sino también de cuentas virtuales, ¿sí? Antes pasaba que no todo el mundo tenía cuentas bancarias, pero hoy todo el mundo se maneja con billeteras virtuales. Entonces, averiguar, mandar oficios a las billeteras que fueran y ver los movimientos que tiene esa persona en esas cuentas. Bueno, a veces, y he visto casos y me consta, hay padres que deliberadamente no quieren tener algo en blanco para no pasarle como una revancha, como una revancha por el divorcio, no quieren pasar absolutamente nada. Sí. Muchos inician el trámite para los papás de ese papá. Los abuelos. ¿Qué es lo que pasa con los abuelos? ¿Hasta dónde llega su obligación alimentaria? Porque la obligación alimentaria es hasta las posibilidades del alimentante, o sea, hasta sus propias posibilidades de alimento. Estamos hablando de abuelos que a veces ganan una mínima, la verdad que no tienen muchas posibilidades de alimentar a nadie. Sí, más que nada, ahora con el tema de los medicamentos y demás también. A ver, el obligado principal claramente es el padre o la madre, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede si el padre
no tiene recursos, porque podemos fijar una cuota alimentaria contra el padre, pero si no la paga y nosotros no tenemos forma de cobrarla, bueno, en ese caso podemos ir contra los abuelos. ¿Bien? Y si resulta que los abuelos tampoco tienen recursos, se puede ir, incluso hoy estamos teniendo juicios contra tíos. ¿Bien? Y hay situaciones donde los tíos están pagando la cuota alimentaria o que la cuota alimentaria se complementa entre todos. Es decir, bueno, a ver, necesitamos una cuota alimentaria de 500.000 pesos. Perfecto. Bueno, el padre puede pasar 200, bien. Los abuelos pueden pasar 100 cada uno, supongamos, bueno, y el tío pone otros 100. De esa forma llegamos a una cuota que realmente sirva a ese niño. ¿Bien? Esa sería una opción. Hoy lo bueno es eso, que la justicia está posibilitando esas alternativas de citar al resto de los familiares como para que vengan y complementen esa cuota que por ahí no alcanza para ese niño. ¿Bien? Bueno, y esto actualizado a algo más racional, algo más real. Claro. Porque hasta ahora eran, la verdad, de bajas para abajo las cuotas alimentarias. Teniendo en cuenta que la ley dice que en realidad lo que debe respetarse es el interior superior del niño y por lo tanto el estilo de vida que ese niño tenía hasta el momento, por ejemplo, de la ruptura, bueno, no quiero hablar de sociedad conyugal porque soy muy antiguo, ¿no? Pero de ese matrimonio o de esa pareja, ¿no? Al divorcio de sus papás. Totalmente, sí. Entonces esto es importante, tener en cuenta, como bien decís vos, el interés superior del niño y las necesidades de ese niño, ¿bien? Porque no es lo mismo por ahí un niño que no tiene ningún tipo de necesidad, por ejemplo, en el tema médico, ¿bien? Que otro que sí. Entonces, bueno, va a requerir un mayor esfuerzo de parte, por lo menos de padre no conviviente. Y después, obviamente, que la cuota también va a determinar, va a depender de si el padre pasa tiempo o no con el niño. Es decir, ese cuidado, ¿bien? Claro, porque hoy en día la ley va por cuidado compartido. Si es cuidado compartido, nadie le debe alimentos a nadie, salvo algunas situaciones. Claro, en principio, especiales. Cuando los dos cuidan al niño, ¿sí? Porque nosotros tenemos ese chip muy machista, muy de antes, que dice, bueno, el padre le tiene que pasar lo que corresponde. Bueno, por ahí el primer ingreso familiar es de la madre. Claro. Y la madre no tiene posibilidad de tener a la criatura. Claro, sí, o de hecho, también sucede que hay un cuidado compartido, porque vive el niño gran parte en la casa del padre y el resto en la casa de la madre, pero existe algún tipo de diferencia económica en los ingresos entre las partes. ¿Bien? O sea, si existe cuidado compartido, no se pasaría cuota, como bien decís vos. Ahora, si resulta que el padre gana, no sé, tiene un sueldo de 5 millones de pesos y la madre gana 500.000, debería compensarse. En ese caso, el padre va a tener que pasar igualmente una cuota alimentaria para que ese niño, como también lo dijiste vos recién, goce el mismo nivel de vida en ambos domicilios. En la casa de la mamá y en la casa de la mamá. Exactamente. No tardan en llegar las consultas. Dice, buenas tardes, quiero preguntar al doctor Guillermo Tapia, los gastos extraordinarios que tiene un chico, ¿el padre tiene que pasarle aparte de la cuota alimentaria? Hablamos de padres separados. Muy buena pregunta, muy bien. A ver, la cuota alimentaria es por gastos ordinarios, ¿bien? Que tienen que ver con salud, vestimenta, esparcimiento, bueno, alimentación, claramente. Después hay otros gastos que son extraordinarios que no están dentro de esa cuota, es decir, que esos gastos extraordinarios sí se pasan y no tiene nada que ver con la cuota, ¿sí? Y se pagan generalmente 50 y 50. Bien, ¿por qué el padre de mi hija es policía, dice? Sí. Le pasa la cuota alimentaria, pero los gastos médicos que tiene mi hija no le da nada. Serían gastos extraordinarios, entiendo. Claro, exactamente, ¿no? Sí, podría, si hay algo, seguramente tiene IOMA, estimo, ¿no? Como obra social, ahí tiene dos alternativas. O pedirle a IOMA que cubre el 100% a través de un amparo, por ejemplo. O, si hay algo que IOMA no cubre y no quiere hacer el amparo, bueno, tendrá que comprar a lo mejor un medicamento 50 y 50. Claro. ¿Sí? Más allá de la cuota. Y eso, Guille, en el tema de los extraordinarios, ¿qué posibilidad de redirigir, de embargar, de hacerse efectivamente esto si la otra persona es renuente a darlo? ¿Hasta dónde se llega y qué velocidad tiene esto? Bueno, primero que hay que demostrar que yo hice ese gasto. Bien, entonces yo hago un gasto extraordinario, boletita, ticket, algo. Bien. Generalmente los gastos extraordinarios, además, hay que primero hablarlos
¿sí? Es decir, bueno, vamos a suponer, Obvio. un gasto extraordinario. Quiero que mi hija viaje a Disney. Ya no estaría, sí. Ok, perfecto, pero primero charlemos a ver si yo puedo también. No puedes intentar pagar un viaje a Disney y después venirme y cobrarme el 50%, ¿no? Entonces, primero charlar los gastos, ¿sí? Obviamente hay gastos extraordinarios como tema de salud que no puedo. Sí, sí, una quebradura, una operación de Claro, urgencia. tengo que hacer algo urgente, tengo que ir a hacer el gasto y después reclamarle el 50%. Exacto. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede si no me quiere pagar ese 50%? Claramente hay que a la justicia, ¿sí? Obviamente probar ese gasto, que yo hice ese gasto, se le va a dar traslado, o sea, se le va a notificar a la otra parte y posteriormente la jueza va a ordenar que se pague. Y si no paga, vendrá un embargo o lo que fuera. Bueno, y entiendo acá que estamos hablando de la misma persona con Ioma, dice. Bien. A ver, yo soy pensionada, pago mi parte. Y los reintegros, que deben ser los reintegros de Ioma, los cobra él y no me da nada. Ah, Es un tesoro. Bueno, todo eso es reclamable judicialmente. claro, ¿no? totalmente, totalmente. E incluso yo siempre digo que es muy importante, siempre porque muchas veces pasa de que la madre dice, bueno, hoy el padre no tiene un salario, no lo puedo cobrar, es muy difícil, entonces no hago nada. Siempre es importante iniciar igualmente la cuota. Porque por más Las que hoy... circunstancias de la vida pueden cambiar. No, aparte que por más que hoy, vamos a suponer que a pesar de todas estas modificaciones y demás, yo no le puedo cobrar al padre, por X circunstancias, ¿no? Y la madre no quiere ir ni contra el abuelo ni contra el tío, que hay casos que no lo desean. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo fijo la cuota alimentaria hoy, vamos a suponer X porcentaje de la canasta de crianza, que sea, no sé, 100.000 pesos, aunque sea, ¿no? No me paga un mes, me debe 100.000 pesos. No me paga 2 meses, me debe 200. Y así ese monto se va sumando y el día de mañana ese padre consigue un trabajo, se compra algo, recibe una indemnización, una herencia y todo ese dinero se lo puedo cobrar, ¿sí?, al toque. Bien. Entonces no pierdo toda esa plata. Viste que hay jueces también que te piden, capaz que te pasaste toda la vida como papá o como mamá, llevando adelante lo que tenía que pagar el otro y después lo podés cobrar cuando los pibes son grandes y los jueces te piden la anuencia de los chicos, que en realidad ellos ya recibieron el beneficio. Es un crédito del padre. Pero he visto, no te voy a decir que he juzgado, pero he visto cosas así. Pasa. Pero bueno, jueces que se les traba la cabeza y piden la anuencia de los hijos porque son mayores. Y en realidad el padre ya lo gastó, el padre, ya la puso. Exactamente, por eso. Pero siempre importante esto, iniciar la cuota por más que yo sepa que hoy no lo pueda cobrar, porque eso va a ir sumando y va a ser una especie de ahorro forzoso, ¿no? Okay. Pero voy a tener un crédito a mi favor que el día de mañana lo puedo llegar a cobrar. Bueno, y una más. Sí. Que dice, tengo una cuota judicial fija, ¿cómo hago para aumentarla? Bueno, primero fija, hay que ver qué se refiere fija. Si es un monto fijo, claro, como se hacía antes. Como se hacía antes, que probablemente no tenía ingresos comprobables y decía, bueno, fijamos tal cuota. Claro, fijamos 10.000 pesos por mes. Sí. Y quedaba ahí. Sí. Obviamente, con la inflación y demás, eso se recontra desactualizó. Bien. Las cuotas alimentarias se pueden modificar en cualquier momento. Tanto para elevarla como para disminuirla. Es decir, esta señora puede ir y decir, mire, a ver, esta plata no me alcanza. Bien, yo tengo mayores gastos con el niño, o el padre tiene mayores ingresos, o antes no tenía un sueldo y ahora lo tiene. O se le caen los ingresos al padre y también va para que lo disminuyan. O el padre puede hacer eso. O el padre, mañana yo, por ejemplo, tengo un caso, una audiencia, donde el niño se fue a vivir con el padre. Bien, y la niña quedó con la madre. Bueno, en ese caso son situaciones va a haber una disminución de la cuota alimentaria. Cualquier modificación hay que informarla, presentarse en el expediente y pedir. Exactamente, y modificar. Bien, te había dicho que era la última, pero no, esta es la última. Por favor. Buenas noches, dice, el padre de mi hija tiene comercio propio. Él impuso una cuota y no se mueve de ahí. De esa cuota mi hija tiene que vivir todo el mes, incluidos los gastos extraordinarios. ¿Cómo se puede modificar la cuota porque no alcanza? De la misma manera. Es ir al abogado, si tiene abogado, que vaya a consultar con su abogado, sino que busque un abogado, tanto en defensoría o un abogado particular, y inicia, si ya hay una cuota alimentaria fijada y homologada, hay que iniciar un incidente de esa cuota alimentaria y demostrar esto, que la plata que me está pasando ya no me alcanza, básicamente. Bien.
Bien. Bueno, esperemos haber sido de ayuda. Yo, aparte un consejo, miren. Las cosas que no se pueden arreglar en la familia, aún familias desarmadas siguen siendo familias, Totalmente. más hay hijos de por medio. Si no la pueden solucionar ustedes, es difícil que se la solucione el juez, o el abogado, o quien entre en esto. Entonces hay que ir, sacarse las broncas, sacarse las cosas que vienen de antes, que Sí. por algo se rompió y obviamente pasó algo malo, y un proyecto que no funcionó y es horrible. Sacarse todo eso de encima y pensar en los pibes. Y que cada uno piense en los pibes y lo que necesita para vivir. Y ser razonables. Porque, Claro, totalmente. y bueno, y si no son razonables, está bueno esto, que se cambien las leyes. Gracias por traer las actualizaciones, porque está bueno, porque hay gente que está entre la espada y la pared, no tiene medio, no tiene la guita, no tiene el abogado, no tiene posibilidades y la pasa horrible, sobre todo las madres, que tienen que hacerse cargo con los pibes a cuestas, sin horario para laburar, con bajos salarios porque a veces tienen bajo grado de capacitación, y parece que la justicia, el padre, todo lo demás se le ríe en la cara. Claro, por eso también es importante esto, que muchas veces, a ver, más allá de esta reforma, igualmente, muchas veces se requiere de la colaboración del padre. Digo, no es que si el padre no quiere pasar la cuota no la va a pasar, no estoy diciendo esto, sino que para... Pero que puede el proceso, escabullirse varias veces. Claro, muchas veces pasa eso, ¿sí? Que el proceso puede tardar porque el padre no se presenta a las audiencias, no se presenta en el proceso, bueno, te hace renegar, ¿bien? Entonces también de parte de la madre o de quien pide el alimento, paciencia, ¿sí? Porque esto tarde o temprano llega y en algún momento se cobra. Sí. Porque también pasa eso por parte de los padres. El padre piensa que me llega papelitos y no pasa nada, no me presento y no pasa nada. Pero llega un momento en que pasa, y cuando te llega el total de la deuda, ahí se complica la cosa.